Cuauhtémoc. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, Qué bueno. es un placer hablar contigo desde aquí, desde la Ciudad de México. Qué increíble, ¿verdad? Que tengamos que estar en estas contingencias para establecer este tipo de comunicación. Es una de las peculiaridades, lo más cercano es lo más lejano, lo más lejano es lo más cercano. Qué rarísimo. Yo sí siento que estamos viviendo en el apocalipsis zombie, así una cosa súper extraña. Justamente por cómo se reformulan las comunicaciones, ¿no? Todo esto está muy extraño. Es una distopía que difícilmente, sobre todo uno podía imaginar lo rápido que se podía establecer. Me parece que la observación agamben de que ya vivíamos de alguna manera en este encierro tiene algo de verdadero, pero también yo sé que lo que estamos es experimentando de un modo bárbaro y monstruoso posibilidades que no habíamos avisorado, probablemente a un costo social y personal altísimo, pero aún así como una especie de anuncio de qué va a ser la vida futura. Sí, y con una falta de claridad porque no sabemos hasta cuándo se proyecta esta situación, ¿no? Algunos hablan hasta de 18 meses y me parece absurdo, ¿no? Es que el problema, si uno va a ver los artículos académicos, particularmente los del grupo del COVID-19 del Imperial College en Londres, que han tenido mucha influencia en definir las políticas propiamente no farmacéuticas que están en operación en muchos gobiernos, puedes darte cuenta que la estrategia de amortiguar o aminorar el contagio es larga y no es definitiva. Entonces, sí hay es razonable que la administración de las crisis requiera idas y venidas. Es también entendible que no hay un contrato, un compromiso para entender cómo se comportan las distintas dispersiones y más en una variable compleja como es una sociedad que tiene comportamientos diferentes y por tanto no te lo están planteando ya, pero ciertamente estamos hablando nada más de fases en la espera de que haya alguna clase de medio de atención o de prevención, pero ciertamente es una situación que como va a ser duradera, además va a tener efectos muy significativos y no es medible. Vamos, en realidad muestra hasta qué grado la persuasión de que hay normalidad y tenemos cierta previsión es una ficción necesaria y colectiva. Claro. Oye, hablando de todo esto, como la incertidumbre y no saber definir, ¿qué opinaste, por ejemplo, de los comentarios que hizo Zizek con relación a que esto implicaba el fin del capitalismo? Es un poco radical, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que hay un código que no necesariamente es inmediatamente traducible y que tiene que ver con también una estrategia en donde lo que quiere decir por capitalismo quiere decir en buena medida la lógica de tener como hipótesis de la economía liberal la acumulación y el libre mercado. Entonces yo siento que por un lado tiene razón en que estamos en un punto en donde, y no necesariamente bajo una lógica comunista, pero la ficción del libre mercado está en una crisis muy seria. La interrelación entre Estado y capitales se está haciendo muy aparente, y también la manera en que una multitud de aspectos de la vida están pasando a ser un campo de operación administrativa. En esos términos, yo entiendo que efectivamente las ilusiones sobre el capitalismo están en suspensión, o sea, y sobre
todo de la fase neoliberal. Es muy interesante, incluso en un nivel puramente declarativo, que Boris Johnson, que ahorita está en terapia intensiva, se aventó en un mensaje a decir hay sociedad, y esto es como una especie de revocación de la frase que inaugura el neoliberalismo de la Thatcher, de there's no such thing as a society. Pero no creo que la frase de Zizek está definida en términos del tipo de noción de fin de capitalismo que el siglo XIX se planteó. Del mismo modo que su noción de comunismo recientemente se ha mostrado más como la noción de la revelación de que hay una necesidad de asociación común, que un argumento sobre la abolición de la propiedad y la creación de una república de trabajadores. Los términos están siendo reemplazados en relación, además, a algo que yo creo que él sugería, que era el fin también de la reputación moral del capitalismo. Ciertamente estamos en una situación donde el modo en que, para decirlo un poco, perdón que sea pretencioso, denunciadamente, vemos un desensamblaje de estructuras que empiezan a aparecer no coordinadas y faltas de organicidad. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo ciertas operaciones que pensábamos muertas, como el Estado-Nación, hacen como que están bajo control y se producen ensambles tanto sociales como conceptuales y culturales nuevos. Ocurre a una velocidad también propiamente viral, de modo que no puedes apostar por su durabilidad. O sea, estamos en un momento ciertamente de transiciones, y estos son a veces muy paradójicos. Oye, ¿no será que lo único que está ocurriendo es la visibilización de esta nueva red de comunicación en Internet, que no se restringe nada más al tema de poder hablar como lo estamos haciendo tú y yo, sino que el capital, la distribución de bienes, el flujo económico continúa? O sea, yo lo que he hecho, la verdad, te lo comento también, es descubrir que no tengo que salir al banco. No, porque bajas la aplicación del banco y pagas la luz. O sea... Sí, todo eso es cierto, pero te pongo primero si quieres, darwinianamente, hay una serie de estructuras que estaban en operación y que estaban en una forma embrionaria, que de pronto se convierte en toda la interacción social. O sea, es una particularmente en los países desarrollados, estás hablando que estructuras que convivían con modos modernos están ahora no visibilizados, sino que se han vuelto la única estructura accesible. En el sur, la tensión entre modos de interacción y modos de vida es extremadamente inmanejable, inmedible y además diferenciada. No te olvides de que una parte importante de esta interacción de no salir de casa depende del establecimiento de una clase social, de los repartidores y de los que están viviendo en el contacto acelerado. O sea, una persona que iba a comprar o a comer interactuaba con un número de personas, y ahora tienes un repartidor que está en lugares como China, era ya la norma. O sea, uno dependía del reparto de una manera significativa durante el día, pero en otros lugares de pronto se está volviendo una situación donde están interviniendo cientos de veces. Bueno, pero entonces, tal vez lo que se está es radicalizando esta situación capitalista, ¿no?, del corporativo y empresario y la fuerza de trabajo, en la que, por ejemplo, Amazon se va a volver una empresa mucho más potente y poderosa justo a partir de
explotar la necesidad de todas las personas que entregan y trabajan en sus centros de distribución. Pero esto a final de cuentas nada más como para replantear, para realmente pensar si podemos replantear la noción del capitalismo o por el contrario, nada más estamos migrando temporalmente a una plataforma electrónica y nos está haciendo visibilizar que ahí siguen, ¿no? Uy, se cortó el internet. Una limitación, digamos, de origen. O sea, yo fui entrenado como historiador y en un momento donde ese entrenamiento era muy serio y muy sofisticado, y a mí me vacunaron eficazmente contra la profecía. Me enseñaron a ver las limitaciones de la proyección histórica y a plantear una distancia explicativa, que me parece que en estos momentos particularmente de enorme intensidad experimental, es una precaución mucho más necesaria que en la proyección de la supuesta normalidad. O sea, lo que estoy queriendo transmitirte es que no podemos saber en qué medida el golpe del aparato productivo puede ser muy amplio. No podemos saber en este momento qué significado va a tener la forma en que la interacción entre los espacios fabriles en Oriente se combina con la seguridad nacional. O sea, un elemento que ha estado apareciendo en varios niveles, incluso aquí, aunque sea un poco en broma, con el reproche que yo encuentro completamente excesivo, y eso que no soy favorable a este gobierno, de que tendríamos que haber detenido las exportaciones de material médico en enero. Pero una cosa que está ocurriendo es que está apareciendo una contradicción seria entre el globalismo y interés nacional productivo. La pregunta de si los mercados están generando distribuciones útiles en este tipo de situación es también algo que está entrando en cierto cuestionamiento. De manera que, ciertamente, desde un punto de vista, digamos, cauteloso, nosotros sabemos que el capitalismo ha tenido muchas fases de operación. Si somos muy estrictos en la noción de un sistema económico que tiene como base la acumulación de capital y la contratación asalariada y que está orientado por el lucro, en una definición muy general, pero el tratar de explicar qué impacto va a tener este tipo de fenómeno, más cuando, y ahí creo que los motivos de inquietud son multiplicados. O sea, este es un primer síntoma globalizado de un serio desequilibrio de las relaciones entre sociedades industriales y naturaleza. O sea, estamos hablando de una entre varias posibles catástrofes que ya están señaladas científicamente, no profetizadas, sino señaladas. El hecho es que la posibilidad de que la transmisión de virus entre especies se convirtiera con el nivel de interacción y de transporte en el caldo de cultivo de una pandemia, pues fue señalado sin dificultad, sin necesidad de bola de cristal, famosamente con la conferencia que hizo Bill Gates hace unos años, ¿no? O sea, esas cuestiones están sobre la mesa. ¿Qué efecto van a tener sobre la pregunta de cómo se organiza la estructura económica? Sí es una situación que tenemos que pensar, porque hay razones para entender que lo que hasta ahora pensamos como una especie de variedad capitalista, la administración de lo que llamamos market leninismo chino, van a tener otro comportamiento a partir de ahora. No es fácil ahorita hacerse esa pregunta de una manera tan general. O sea, sí, estamos demasiado acostumbrados a que las cosas parezcan eternas
y solo duran unas cuantas décadas, ¿no? Yo coincido contigo, creo que lo más sensato es esperar un poco a que la perspectiva del tiempo nos haga ver realmente qué fue lo que cambió. Pero de momento ya sabemos que algo cambió. Todavía probablemente nos lleve un tiempo digerirlo y formularlo, ¿no? Lo que sabemos es que en este momento, como te digo, eso es lo que sucede en las emergencias y no hay una emergencia que yo recuerde históricamente que tenga la dimensión demográfica y territorial de la emergencia que estamos viviendo. Esto es un hecho de una dimensión enormísima. Si tú ves el radio que ocupó la Segunda Guerra Mundial, la pregunta de tener a más de la mitad de la humanidad bajo modos de control de desplazamiento hace que ese fenómeno se vea minúsculo. El que esto se desarrolle en una transición de unas cuantas semanas a nivel global tampoco es un fenómeno que hayamos visto ocurriendo. El modo en que las sociedades industriales en distintos grados de competencia se acomodaron a operar con este cese de sociabilidad, con este cese de interacción política y con esta reducción de actividad industrial, es también un fenómeno inesperado. Pero entender qué consecuencias emergen de esto no es posible, entre otras cosas porque a pesar de que involucran fuerzas muy complejas, una de las fuerzas complejas que involucra es la interacción, el conflicto, la disidencia y los juegos de presión con diferentes poderes de los seres humanos, y es lo que llamamos política. O sea, hay un nivel en donde lo que no va a acabar inmediatamente es el mundo en ese sentido. Esto va a ser una serie de procesos complicados, pero sí te quiero decir que nuevamente, estoy hablando como alguien que fue entrenado como historiador, que tú tienes eventos que tienen repercusiones lejanas que se desarrollan en una transmisión temporal compleja, cosas como la Revolución Francesa o el cambio de orientación comercial hacia el Atlántico debido a la emergencia del mercado mundial con la conquista y colonización de América. Tienes fenómenos que se desarrollan en una velocidad larga, pero salvo fiebres políticas como 1848 o 1868, que tienen una significación reducidísima, yo no creo que haya habido nada que se pueda comparar a este alto general. O sea, estamos, claro, para que ocurra tiene que haber una estructura social que ha adquirido interacciones, pero también similitudes importantes, ¿no? Pero es algo que no habíamos siquiera jamás atestiguado. Probablemente también, digo, sea una casualidad o no, pero ese desarrollo hiperacelerado del contagio del virus, por primera vez encuentra una respuesta tan acelerada por parte de la humanidad y es gracias a la tecnología, ¿no? Si no existiera Internet, probablemente no nos hubiéramos organizado a esta velocidad, ¿no? El Internet es el espacio de representación de algo mucho más grande, porque también, mal que bien, tienes una estructura global, estatal y privada, que ha creado una estructura médico-clínica que hace que este tipo de políticas aparezca como una alternativa. Tienes también una lógica de distribución material que puede hacerse detener parcialmente porque tiene una masa tal que puede seguir alimentando a la gente y brindándole cierto acceso a bienes a pesar de que tengas una falla de personal tan grande. O sea, hay que darse cuenta que el grado de automatización que se ha venido llevando a cabo en la estructura social, desde la fabricación, desde la agricultura hasta el manejo de paquetitos en una bodega, es lo que
posible este grado de tensión. Pero esto se combina con, digamos, tecnologías a la antigua, como la persuasión retórica. O sea, hay jefes de Estado que salen a dar discursos con elementos que tienen efectos. O sea, ve lo que hace el que de pronto tengas a la corona británica apareciendo como alguien que produce un efecto social, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no pondría el énfasis únicamente en esta estructura de comunicación. Es un elemento muy importante del proceso, pero como te trataba de explicar, o sea, la mera suposición de que puedes generar camas de hospital para cientos de miles de personas en un periodo corto. Yo sé que en medio de eso muchos de nosotros moriremos y no saldremos adelante, pero también implica un tipo de movilización de recursos que implica condiciones tecnológicas importantes. Claro, pero fíjate, estoy completamente de acuerdo. Al final de cuentas, solamente se visibilizan estos procesos en Internet, pero por otro lado, tal vez de manera un poquito fuera de lo convencional y fuera de las expectativas de control que realmente mueven los cables, también posibilita, por ejemplo, que este par de empresarios que tienen una compañía que imprimen en 3D se hayan apoderado de los derechos con un render para producir un respirador y hayan empezado a producir en $1, no sé si viste esa noticia, Sí, sí. a $1 un respirador que la farmacéutica estaba vendiendo en $17,000, o una cosa así, ¿no? Entonces me parece que también permite este tipo de comunicación social, al margen de esto que comentas, permite otra serie de estrategias, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en que este es el medio de comunicación dominante, al punto de que ha llegado a estar por momentos también bajo un estrés muy importante. El nivel de horas que la gente está utilizando la banda está haciendo que algunas comunicaciones tengan que estar pensando en cómo reducir el uso, que no es imprescindible. Por supuesto, uno lee La peste de Camus y los bandos que se daban en la ciudad cerrada eran impresos y estaban pegados. Era un modo de operar en esa situación. Aún así, lo que te quiero decir es que el tipo de condición en que estamos viviendo también está implicando el modo en que la sociedad está muy desarrollada en otros términos, ¿no? También culturalmente, o sea, en este momento, claro, hay una tensión entre sociedades que pueden, de una manera relativamente competente, continuar los procesos educativos en casa, y otras que entran en una serie de debacle de la continuidad de estudios. Tiene sociedades que pueden regresar al modelo de unidad familiar nuclear tradicional, conviviendo con otras que tienen una multitud de individuos que también están organizados de manera que no requieren unidades familiares más grandes. Tienes franjas de la sociedad que de pronto están forzadas a regresar a sus lugares de origen. Es decir, hay una crisis para un cierto sector de trabajadores inmigrantes, porque la pregunta de dónde están sus seguros médicos, aparte de sus... ¿Perdón? No, que se cortó un poco mi video. Sí, no, hablaba con unos colegas argentinos periodistas, Luciana Carzoglio y Salvador, que han hecho una crónica de su experiencia de estar huyendo de la pandemia, no pudiendo regresar a Shanghai. Y un momento muy divertido es que sus amigos en China, ellos están ahorita refugiados en Madrid, les preguntan que si no hay gente infectada en su compound, o sea, en su unidad habitacional. Por supuesto, desde la
óptica de alguien que vive en China, el que no hay una estructura administrativa de cuadra, o sea, que la cuadra no funcione como una unidad estatal donde se verifique qué está pasando con las personas y que sirva como elemento de control social y médico, es incomprensible. Bueno, eso también es una estructura social, ¿sí? ¿En qué medida es necesario tener estructuras de control a nivel tierra? Es una pregunta que se va a despertar en esta situación. Claro. A mí me gustaría un poquito llevar toda esta reflexión, Cuauhtémoc, al ámbito de cómo estamos comunicándonos en el ámbito de la cultura, tanto desde la curaduría, la producción de artistas, este nuevo esquema insospechado, accidental al que estamos enfrentándonos ahorita todos. ¿Qué tipo de retos conlleva, no? Porque pues literal estamos ante una toma de decisiones a nivel político mundial muy fuerte, donde algunos gobiernos han decidido apoyar a las artes y otros, como el nuestro, están girando el volante para el otro lado. ¿Qué implica? O sea, volviendo a la sensatez que nos invita a la situación de decir, todavía no tenemos la perspectiva para saber cómo va a continuar esto, ¿no? Pero de momento, ¿qué opinión te genera esta nueva realidad? Yo no digo un sospechado, y aquí quiero decirte que en las discusiones en el proceso de cambio de dirección del MUAC, nosotros estábamos completamente encarrilados a hacer un paso de tener una política de comunicación mediada por periódicos y revistas, cosa que ya no es funcional, que ya es residual, a tener lo que llamábamos una política de comunicación de contenidos. El hecho de que nosotros hayamos podido avanzar más rápido en ese primer momento de crisis, en parte se debe a que llevábamos por lo menos 6 meses en que estábamos imaginando una variedad de componentes para expandir la operación del museo en redes. Hay otras que tenían que ver con la expansión de la actividad del museo dentro de la estructura universitaria, que están de momento en el respirador. Lo que tuvimos que hacer fue pasar de estar pensando cómo lanzarlos a tener que improvisarlos para lanzarlo, lo cual también tiene que ver con la pregunta de cuáles de nuestros colegas están en posibilidad tanto práctica como de disposición a improvisarse para esos propósitos. De pronto tienes que ves a Julio García Murillo, nuestro colega curador, que se descubre que puede ser un locutor y un editor de podcast, y esto jamás fue su descripción profesional, ¿no? Pero ciertamente el análisis del que partíamos era muy sencillo. Un proceso que ya había acelerado el proceso político mexicano, la crisis de los medios de información como negocio, se había radicalizado en los últimos 2 años con el régimen observadorista, porque las secciones culturales están realmente en un proceso de liquidación. De manera que nuestra función de comunicarnos con el público por ese medio estaba siendo crecientemente ineficaz. Y al mismo tiempo, tanto nuestra presencia en redes como nuestra presencia del boca a boca es algo que queríamos orientar. Entonces, ese es un componente que va a ser necesario. Cómo pasamos de entender la red como un medio de diseminación de información sobre algo que ocurre, para ser un lugar donde se ocurren cosas. Claro. En segundo lugar, y eso no está enteramente resuelto, es algo que estamos experimentando en los siguientes meses, está la pregunta de cómo procedemos a darle cierta vida a una esfera pública que se fragmenta y pierde una especie de autonomía al quedar sometida a las estructuras comerciales preexistentes de diseminación. Porque lo que estamos es viviendo dentro de no solamente los cálculos de algoritmo, sino las interfaces que había diseñado el comercio. El Instagram ahorita quizá está siendo utilizado para propósitos más serios que los que antes tenía, como tener conversaciones de este tipo, ¿no?
digamos, una serie de televisiones paralelas. Ciertamente, la manera en que las oficinas se han reorganizado ha tenido el costo de que vivimos haciendo juntas remotas extremadamente más fatigosas, largas y a veces inefectuales que lo que hacíamos en nuestras rutinas cotidianas, pero es algo que también va a replantear cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos. Algunos de nuestros colegas no están pasándola bien entre la crisis de orden maternal, el hecho de que de pronto lo que ya estaba ahí, que es la acumulación de labor de las mujeres, se vuelve intolerable, y hay el hecho de que muchas de las compañeras están ahora en condiciones muy serias de tener que tratar de combinar su trabajo y además de revelar las fracturas de género que hay en la sociedad, que son muy serias. Y del otro lado está el modo en que efectivamente la gente quiere comunicarse. O sea, está la pregunta de qué manera vamos a ser espectadores y de qué manera vamos a estar juntos. Yo he repetido varias veces que un elemento que naturalmente me inquieta a mí es que si yo podría decir qué tradición representamos los que trabajamos en los museos de arte contemporáneo y qué posibilidad social preservamos, si yo hiciera una pregunta tan grande como esa, es la idea de tener una especie de esfera pública alterna donde gentes de distintas clases, distintas ideas, distintas emotividades atestiguan un mismo objeto de sensibilidad, lo discuten y hasta viven y conviven físicamente juntos. O sea, la concurrencia que sigue siendo Thomas Crow el que mejor la describió del salón francés, es producir este adelanto de lo que va a ser la utopía de la sociedad moderna, donde la princesa y el clochard van a estarse codeando. Claro. Y ciertamente yo quiero creer que lo que vamos a vivir es la superposición, quizás sinergia y complejidad de estos planos superpuestos, si quieres, para tener una referencia de lo que hablo, de lo que a mí me parece que es la utopía viva de las manifestaciones contemporáneas, en donde uno marcha, grita, pintarrajea, si quieres, encapucha estatuas y comunica por Twitter e Instagram. O sea, uno vive simultáneamente la protesta en una autoobservación y en una ampliación de la intervención pública. Eso es lo que yo esperaría que empiece a ocurrir, que, o sea, de una manera balbuceante, incluso cosas que la gente desprecia, como el que la gente se tome selfies en la sala del museo, para mí han sido algo que encuentro satisfactorio, porque me parece que es ingresar el espacio de visibilidad de arte en esta como complejo de actos y reconocimientos y señales, claro, en que la gente vive lo que tiene un plano de intensidad, ¿sí? Claro, eso es lo que en este momento no estamos teniendo una estructura que está reducida, que sin embargo, entre quienes tienen el privilegio de tener objetos culturales, libros, cuadros, imágenes o osos de peluche, a lo mejor también implica la posibilidad de que haya interacciones, si quieres, fetichistas de otro tipo. O sea, el otro día estaba oyendo a alguien hablar de tener ganas de tener pulseras, y pensaba en un verso bellísimo de un poeta griego, Yanis Soris, creo, que estaba leyendo apenas, en donde Helena de Troya dice: oigan mis pulseras, estoy viva. O sea, el hecho de que suenan sus pulseras se vuelve este signo de que uno está en el mundo, ¿no? Yo no creo que, o espero que la siguiente fase no va a dejar de ser la ampliación de esta interacción mestiza, en donde emisiones radiales que son radiación convivan con polvo, objetos
físicos estén ligados con ideas a distancia, y que nuestro problema es tratar de entender cómo vivimos también en esa relación viral, de un modo que no sea nada más el miedo. Yo pienso que ahora estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que está en una suspensión temporal toda este contexto real y de convivencia comunitaria. Es temporal y lo estamos obviamente percibiendo en una de sus dos caras, ¿no? Como bien lo planteas, se tiene que vivir en los dos lados, en el mundo real y en las redes, ¿no? Me gustó también lo que comentaste acerca de la autoobservación, ¿no? Yo me veo en la manifestación y me grabo y después atestiguo eso en redes. Todo eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo también, y creo que es un poco insistiendo en lo que te dije antes, que está poniendo o está sacando a la luz una posibilidad que existe en los medios electrónicos que probablemente no habíamos sabido explotar antes y que ahora, como consecuencia directa de esta pandemia y lo que estamos viviendo todos, tal vez es que estemos apenas empezando a entender esas implicaciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que vivo yo como padre de 2 niños, ¿no? La escuela de mis hijos comenzó a hacer un esfuerzo para que los niños aprendieran ahora a distancia, ¿no? Entonces abrieron los grupitos en cualquier red que te imagines, ¿no? En Google, en Drive y así. Y me parecía desde el inicio una situación como un tanto absurda, porque si bien entiendo la actitud de una escuela de querer mantener el programa y que los niños sigan estudiando, la cuestión de que se posibilite la interacción social, entre comillas, por las redes sociales, no garantizaba que la experiencia fuera realmente significativa, ¿no? Y justo en ese momento en el que yo estaba con esta presión, además de tener que trabajar, estar encerrados en la casa de los niños, de la escuela y así, me topé con una nota que al rato pongo aquí en los pies de página, los pies que van a estar abajo del video para que los demás lo puedan leer. Una nota en inglés que comentaba justo esta situación de los padres que están viviendo, de los niños que están teniendo que entrar a los contenidos educativos. Y ponían una paradoja que me parece en cierta medida, ¿no?, similar a lo que están experimentando tal vez los museos, ¿no? Este texto se refería a que los niños tenían que saber diferenciar, o los padres tenían que saber diferenciar entre la enseñanza en live stream, que es justo lo que están planteando ahora, por ejemplo, en las escuelas, o el aprendizaje online. Y esto implicaba un tema que me parece fascinante, porque querer replicar la experiencia real, ¿no?, de los sentidos y palpar la realidad, solo porque existe la posibilidad ahora de establecer estos videochats, probablemente no implique que le estemos sacando jugo a fondo a todos los contenidos que ya están dentro de otra lógica, dentro de otra manera de representación en línea. Básicamente la enseñanza en live stream no puede ponerse al tú por tú con la experiencia que puede tener un internauta, así sea un niño, de navegar por internet, ¿no? Entonces, ante esta nueva paradoja, esta nueva situación, no sé si ustedes en el MOAC lo pensaron, ¿cómo crear una experiencia que vaya más allá de la recreación de esa interacción y realmente se pueda adentrar uno de los contenidos que ya están previamente en línea? No estamos aspirando a, te digo, ni sustituir ni cancelar la experiencia física. Estábamos pensando, además es sintomático de cómo hemos procedido, añadir una sala desmaterializada. Ese ha sido el argumento que estaba ahí, ya estaba tan preparado que viene casi de Mazzotta, Oscar Mazzotta, en relación a lo que hemos hecho artísticamente. Desde el punto de vista comunicativo y los talleres hay otra lógica que tiene quizá una función de crear comunidad. Pero, por un lado, está el dato de que una parte de lo que experimentamos en las salas de los museos ya es transmisible de manera remota. O sea, es constitutivo a las obras en video que, de hecho, circulan mal. Hay gente que graba piratamente videos de exhibiciones y los sube.
yo te digo un caso que es el caso del artista con el que empezamos. Francis Alice, además de su decisión de no hacer dinero con los videos colaborativos, que ocurrió después de cuando la fue en montañas, tomó la decisión de poner sus videos colaborativos en línea y para que la gente los vea libremente a medida que ya se estrenaron y ya circulan, porque detesta que los vean mal filmados en el YouTube. O sea, lo hace para mantener la calidad. Entonces, de un lado está esta cuestión. Hay una parte de lo que hacemos, de lo que difundimos, de lo que buscamos que nuestro público vea, que puede convivir en la exhibición que pretende emular condiciones de cine en sala y en el dispositivo. Hay otras cosas que esperamos puedan tener esa portabilidad. Al mismo tiempo, el ámbito de la cultura es un ámbito hecho para cuerpos, no para ojos desmaterializados. Una cosa que a mí me gustaría que la gente, si yo pudiera recomendarle algo a alguien, y es una cosa horrible hacerlo así, es que se lean de nuevo el ensayo, si ya lo leyeron, si no lo lean por primera vez, el texto de Proust sobre la lectura, simplemente para que aprecien algo que es una experiencia que los que somos lectores entendemos de niños, que la experiencia de leer está interrumpida por olores, eventos, sensaciones, y el cómo estábamos sentados. No solamente es el olor del papel, es el cuerpo entero interactuando con el mundo, lo que hace relevante lo que uno lee. Y esto es algo que explica por qué el libro en papel no ha pasado de largo. Sí esperaría uno, y ese es, digamos, hay un segundo elemento de la condición de los museos, es que nosotros somos, perdón que lo pongo en términos tan histriónicos, propagandistas demagogos del anacronismo. O sea, somos el sitio socialmente designado para brindarle a los contemporáneos una experiencia de tiempos superpuestos, la presencia de algo que ya no es corriente y del fantasma de la posibilidad de que el mundo sea distinto, ¿sí? Aunque sea la frase bellísima que aparece en una fotografía que compartía apenas Ana Longoni, que alguien pintó en la calle en España, de otro fin del mundo es posible, aunque sea ese momento de ironía derrotista genial de plantear, podríamos tener otro apocalipsis diseñado de otra manera, no por favor. Me cuesta mucho trabajo tratar de plantearte que nuestra tarea es asegurar un espacio, esa es la lógica que yo creo que le damos de los museos, en que existe en público la coincidencia de cosas paradójicas, el que haya un espacio y tiempo distinto del espacio y tiempo que es convencionalmente visto como ordinario. Y esto también involucra que nuestra intervención remota tenga que tener ciertos requisitos de desfasamiento. Yo espero, esta es la otra parte que a mí me inquieta como profesional de museo, que un hecho que era creciente, el modo en que la experiencia de ir al museo se hacía necesaria, yo creo que en parte por la insatisfacción que produce la desaparición de la escena pública convertida en un lugar de puro comercio, ¿sí? Mal que bien, aunque uno paga la entrada para un museo, es la experiencia de ver un montón de cosas interesantes que uno no puede comprar. Eso es algo que es socialmente benéfico. Yo sí temo de qué va a representar el temor de la gente al mundo exterior. No podemos ser niños de burbuja. Eso no es el futuro. Tú hablas de lo que permiten las comunicaciones. Te voy a decir lo que permiten en un plano que nos debería preocupar más. Yo hice la Bienal de Shanghai en el Power Station of Art. Están reabriendo los museos en China. Sí. Para entrar en un museo en China, tú ahora presentas tu teléfono y abres una aplicación.
que es una aplicación que guarda tu registro médico, dónde has andado, qué has estado diciendo por WeChat. Y eso lo convierte en un diagnóstico de la posibilidad de que tú estés infectado, que tiene 3 colores. Es un semáforo: verde, amarillo y rojo. Y a partir de la información de ese dispositivo, te dejan pasar. Es lo más parecido, es brutal decir esto, lo más parecido a la estrella amarilla, morada, sí, y rosa del control de gente que inventó el nazismo. No estoy diciendo que hay campos de concentración, estoy diciendo, significa un paso a hacer de tu constitución biológica un dato de acceso y de exclusión. Supone que el público tiene que estar sano. O sea, no sé si es la enormidad de ese concepto les ha caído en la cabeza. O sea, que tengamos instituciones que suponen que el público deba estar sano, es algo que hace meses no nos hubiéramos siquiera permitido plantear. Claro. Es un paso discriminatorio muy peligroso. En este caso es además como haciéndole un homenaje a Philip Dick, a Minority Report, la probabilidad de estar enfermo. Sí entiendo que en el miedo todas estas decisiones nos parecen lógicas y lo son, pero es que hay cosas que serían lógicas, como matar a todos los viejos para que no haya problema de pensiones. Es perfectamente lógico. O sea, es perfectamente lógica la solución de Swift de cocinar niños irlandeses para acabar con el problema del hambre. Bueno, son soluciones lógicas. Hablando de karmas, ¿no? Era la política que quería implementar Boris Johnson y ahora está en una sala de, ¿no? Él quería darle prioridad al movimiento del capital y no apagar, digamos, toda esa vida del consumo, con el riesgo tácitamente asumido de que se iba a morir muchísima gente, sobre todo gente mayor, ¿no? Yo lamento decirte que entiendo que una de las monstruosidades de la función de gobernar es que es una función que decide quién muere y quién no, en un grado estadístico, ¿sí? Pero estamos hablando de una situación donde yo le decía a alguien hoy en la mañana, el modo en que un aparato de esos compila estadística a nivel instantáneo es algo que pondría a Luis XVI y Colbert a delirar. O sea, estamos en un momento en donde el proceso de control estadístico de la sociedad, Big Brother is tracking you. O sea, ya ahorita también el gobierno español, hace 2 días, emitió un decreto que faculta a poder sacar, por el momento protegiendo la privacidad personal, los datos de movimiento de personas que los teléfonos celulares generan para entender cómo es que está fluyendo la gente y tomar decisiones estadísticas. Por supuesto, esto es un pasito antes de un pasaporte interno como ocurre en China, porque tú sabes que en China hay pasaporte interno. Sí. Pero estamos hablando te lo digo de una manera muy clara, o sea, el que está aprendiendo a una velocidad extraordinaria, y en este momento yo diría que más que las empresas, a una nueva gobernancia, es el estado que está emergiendo futuro. Si es ese estado biopolítico, si está teniendo el tubo de ensayo que nunca se imaginó. Se están poniendo a prueba una variedad de tecnologías, desde la más neolítica, que es la que aplica Daniel Ortega, de convencer a la población de que no pasa nada, somos latinos manchos y esto es lo que el viento a Juárez o a Sandino, hasta la técnica religiosa redentorista de López Obrador, hasta el hecho de que tenemos médicos en México que nos cuentan cosas que son atroces, pero está protegida la sociedad por su ignorancia. O sea, hay un nivel en donde el filtro de ignorancia hace
de que la gente no saque las conclusiones que está sacando. Claro. La información que es pública. Sí, pero bueno, fíjate, volviendo un poquito, y a lo mejor es un tanto jugarle al abogado del diablo, pero si los gobiernos, por ejemplo, los chinos o cualquier gobierno está intentando entender el flujo de personas para entender también cómo se está dispersando el virus, o si hay reuniones de más de determinadas personas, y están entendiendo esa dimensión de la tecnología, si los gobiernos están poniendo en práctica, va a sonarte un poco arbitrario esto, ¿no? Y quiero volver al tema de la cultura y los museos. ¿Te parecería justo decir que, ok, no se excluye el tema de la realidad, de la experiencia física, de los olores, de ir descubriendo en una exposición cosas, entrar a una sala, seguir cierta lógica de una narrativa curatorial? ¿No está siendo esto también evidente que de alguna manera, sin que sean autoexcluyentes, también los museos tengan que entender esa otra dimensión, más allá de solamente la replicación? Los museos están entendiendo saben, el personal del museo, los museos no piensan. Los personales del museo sabemos que estamos en necesidad de modificar nuestra relación con las redes. En ese lugar, igual que con los gobiernos y la policía, se están experimentando distintas opciones. Hay algunos que están apostando, lo cual yo creo que es improbable, a crear experiencias lejanas que den acceso al tesoro físico. Hay otros que están quizá tratando de imaginar cómo pueden generar plataformas para que ocurra el tipo de debate, el tipo de reflexión, el tipo de sociabilidad que el museo pretendía, ¿sí? Hay otros que están haciendo el esfuerzo de tratar de competir eso. Ninguno de nosotros es inocente en este momento de crisis para rearticular nuestro rol simbólico. O sea, para mí es muy importante ante los colegas que dicen que deberíamos parar, además de que yo lo siento como una especie de voz renunciante monástica que yo veo como mi enemigo cultural, el autoflagelo. Pero el problema es que si los museos del sur no somos parte de una actividad en este momento visible, pues nada más vamos a dejar el espacio a que el Museo Imperial se estatuya como el punto de referencia. O sea, pero hay preguntas muy serias acerca de cuánto del trabajo cultural que estamos ahorita consumiendo se traduce en recursos, pagos, salarios para aquellos que viven de producir cultura. Lo mismo sucede a nivel de información. ¿En qué medida estamos generando una estructura que ya destruyó la prensa mundial, en donde los intermediarios, hasta Instagram, son los que están capitalizando y los productores de contenido están totalmente sometidos a una lógica de explotación extractiva y colonial? ¿Hasta qué punto vamos a poder plantearnos esta estructura de comunicación sin que tenga una consecuencia económica? Es efectivamente muy importante que el gobierno alemán y ciertos gobiernos nórdicos han tomado como una decisión de Estado el incrementar recursos para efecto de sostener la producción cultural como uno de los problemas de sostener el interés nacional. España tiene una política que va a incrementar la adquisición de obras de arte para evitar que se le desfonde la estructura de comercio artístico. En cambio, aquí estamos en una situación donde en la barbarie yo tengo cierta persuasión de que la decisión de cerrar los fideicomisos es algo que ya rondaba en la cabeza del gobierno en el pasado, en los últimos 2 años, y que la frase de que esto le vino como anillo al dedo probablemente se refiere directamente a que le permite al gobierno mexicano
tomar ciertas decisiones que en tiempos normales podrían encontrar una resistencia significativa. Pero en eso también está el que ciertas estructuras que establecen la relativa autonomía económica de cosas como el FONCA estén en peligro. Entonces estamos teniendo una situación donde el experimento mexicano se podría convertir en un experimento donde condenamos a la población, no ya a una parte, sino a toda la población. O sea, ya no estamos hablando de una estructura clasista, sino una estructura igualitaria de desforestación cultural. Porque hasta ahorita lo que hemos tenido es un esquema darwinista, clasista y racista, que por lo menos se preocupaba por generar una élite a la que le daba cierto acceso para el efecto de evitar el descontrol político, para calmar la posibilidad de la oposición en una buena medida. Pero podríamos acabar en una situación donde lo que tenga sea la destrucción de la esfera de producción cultural como la conocíamos y su sustitución por modalidades de expresión folclóricas que tampoco reciben ninguna paga por otra parte, ¿no? Si hay en esta situación futura tomas de decisión, tomas de resistencia que hay que tomar en cuenta. O sea, el destino no se produce automáticamente. O sea, puede haber una catástrofe. Esto es el evento, como decían los filósofos franceses. Si alguno de ustedes se preguntaba cuando leía esos libros de Lyotard, qué era evento, aquí se los presento, ahorita se los presento. Aquí está el evento. Es algo que no estaba en el plan, sino que interrumpe el plan. Pero ¿cómo se traduce eso en un proceso social? Es una cuestión que va a requerir nuestra intervención, nuestra participación, y es muy complicada. Claro. ¿Qué va a pasar con las estructuras culturales? En algunos lugares van a tomar otras formas. En otros lugares van a ser depauperadas. En ciertos puntos pueden perder relevancia. En otros pueden adquirir una relevancia que era previamente desconocida. Yo creo que hay una cierta posibilidad de que ahorita la poesía podría tener algún espacio social que no tenía antes, si se logra generar las condiciones para hacerlo relevante. Claro. Oye, Cuauhtémoc, y con toda esta visión del Museo del Sur, que pues, es un concepto que tú has manejado a lo largo de tu carrera, me gustaría a lo mejor tal vez que profundizaras un poco sobre esta idea de si el sur implica la falta de cohesión en el proyecto de Estado y su aparato cultural, en el sentido, por ejemplo, de los alemanes y los españoles apoyando a la cultura, que eso trasciende a las fronteras del museo, ya se va como un proyecto de nación, y tal vez aquí la noción del Museo del Sur tenga que ver con un divorcio, un distanciamiento de los objetivos, ¿no? Es evidente que es un balance de fuerzas y de poderes distintos a lo que ocurre en otros lugares. ¿Sería aquí que a lo mejor la noción del sur es esa tensión, ese distanciamiento entre proyectos? Es muy probable que una característica del Museo del Sur es que represente la falla del proyecto del Estado-Nación y al mismo tiempo un espacio de resistencia y de contestación, y que eso permita que pueda tener ciertas formas politizadas. La administración misma del museo aparezca como un lugar que desafía la lógica de representación. Eso no es general, porque también es cierto que los museos también pueden representar valores hegemónicos presentes, pero en general yo diría que el acompasamiento entre la estructura del museo y las sociedades en Europa y en Estados Unidos ha sido mucho mayor, que espacios de representación que chocan contra la noción de representación universal y con el catálogo que es metropolitano de representación. En segundo lugar, es una institución que busca establecer un poder disidente. Y luego, yo simplemente estaba apuntando al hecho de que precisamente encontrar una institución que además frecuentemente está en un estado de fragilidad. No
no necesitamos llegar al extremo de que el Museo de Río se haya quemado, para saber que aún las instituciones más centrales, como el Museo de Antropología, no están en el centro de las prioridades ni de los ricos ni del Estado, ¿no? O sea, eso es lo que hace también que ocasionalmente esos museos tengan que encontrar una autonomía de fines de una manera mucho más inmediata. O sea, el que no sea benéfico afiliarte a los intereses de la administración o del gobierno favorece que pueda haber ciertas búsquedas laterales. Claro. Yo pienso, por ejemplo, que lamentablemente yo ya pensaba o me gustaba pensar, al menos en otros sexenios, porque ahora coincido contigo, el proyecto se está haciendo evidentemente que no vamos siguiendo todos el mismo camino, pero a mí me gustaba pensar en otros momentos que la institución del museo en México, no me atrevo a hablar de América Latina, pero en México me gustaba pensar que ya no le debía esa obediencia al Estado. Siento que tal vez no tengo que ver con la obediencia al Estado, tal vez solamente sea un reflejo de la precariedad, ¿no?, a la que nos está obligando la toma de decisiones del gobierno. Creo que en ese sentido vamos a coincidir. Lo que quisiera yo abrir aquí un pequeño espacio, porque ya incluso ya llegamos a la hora. No sé cómo andas de tiempo, yo estoy feliz conversando contigo. Desde la producción artística, Cuauhtémoc, ¿cómo es desde estos espacios ahora sí que se puede ganar visibilidad, se puede denunciar, se puede hacer visible esa falta del programa, del proyecto? Te voy a poner dos ejemplos que tienen que ver con tu carrera, si estás de acuerdo, ¿no? Cuando se hizo, ¿de qué otra cosa podemos hablar con Teresa Margolles? Fue una estrategia de visibilización en un entorno internacional donde estaba la crítica de los intelectuales, y Teresa Margolles, con tu curaduría, denunciaron algo que estaba en México. Ahí se hizo patente que el gobierno estaba de alguna manera teniendo que aguantar, ¿no?, y patrocinar, pagar la renta del palacio, del pabellón en México allá, y de todas maneras, a pesar de esa crítica, se abrió ese espacio, ¿no?, gracias a la genialidad de Teresa, ¿no?, y a tu trabajo también. Pienso que algo similar, y si me permites decirlo, no sé, tú aclárame la duda, algo similar pasó con la pieza de Enrique Gesick ahora en la Bienal de Shanghái, ¿no? Como es un mensaje durísimo para los que no han visto la pieza, la pueden googlear, ¿no? Te está haciendo una cita, esta frase de un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? De Lenin, sí. Exactamente, entonces es desde el arte, probablemente desde donde vengo. Va a sonar muy romántico, ¿no? Y tal vez traer esto hasta el final de nuestra conversación, pero es desde el arte tal vez que se puede visibilizar estos divorcios o estas situaciones, ¿no? Hay ciertas prácticas, y yo diría que si hubiera una constante en el arte de México que destacar en los últimos años, ha sido algo que en algún momento bromistamente llamaba el aprovechamiento correcto de las condiciones de su desarrollo. O sea, hay una serie de fallas, una serie de disfunciones que la práctica artística contemporánea en su poder suave o prestado de pronto puede llegar a ocupar con la ventaja de tener enfrente esta enormidad de materia prima, donde si alguien se propone hacer un arte de orgullo mexicano hoy, le cuesta un trabajo infinito. Quienes queremos señalar el desastre, tenemos montañas de posibilidades. O sea, simplemente, si quieren, hasta por productividad, es una opción que pareció razonable. La palabra denuncia no era tan importante para mí como el tomar la noción de representación nacional de un pabellón y llevarla a cabo. Pero eso es algo que además en muchos casos en los países del sur ocurre, que entidades intermedias, universidades, grupos de pensadores o artistas toman a su cargo funciones de Estado, suplen
el fracaso sistemático. Y eso no es algo de lo que hay que estar orgulloso, es algo bastante lamentable. Hay un punto en donde una muy importante sinergia de la producción cultural acaba viviendo de la adversidad. O sea, la frase noticíctica de adversidad de vivimos es muy trágica, pero es algo que nos plantea una economía simbólica del campo artístico bastante poderosa, ¿no? ¿Cómo se traduce eso a nivel de política? Es de una manera muy paradójica. Yo preferiría tener un gobierno ilustrado, con una sociedad funcional, con una sociedad que hubiera optado por formas de cultura emancipatorias y donde estuviéramos experimentando las posibilidades de un desarrollo más equilibrado y más justo. Yo preferiría eso a tener un campo cultural donde honestamente el problema que tenemos es que estamos testimoniando un tiempo de atrocidad y de falla. Pero bueno, ahora sí que es lo que hay. O sea, hay un también punto en tiene que donde... ver un poco con la distancia que existe entre los niveles educativos de países como Alemania y México, ¿no? Digo, siguiendo el mismo ejemplo que acabas de poner. Bueno, tendría que decir que Alemania es el nombre de un referente que sustituyó durante cientos de años la posibilidad de desarrollo político, incluso desde la Constitución Nacional, por la invención de la esfera de arte espiritual no realizable. O sea que hay un proceso ahí de sustitución ideológica que está muy ampliamente estudiado, de modo que no es tan exacto. O sea, hay un punto en donde yo creo que si uno relea a Bartra hoy, y uno además reconoce en Bartra a alguien que señaló con mucha claridad su desconfianza por el proceso político que estamos viviendo y que algunos apoyamos, uno no puede exculpar a los intelectuales y artistas mexicanos de haber construido una representación del pueblo que luego se vuelve política. Y ahí también hay un círculo de responsabilidades. La dificultad está en entender que lo que estamos haciendo sí tiene una productividad. O sea, el campo cultural sí está creando la realidad. Es una tecnología suave, difusa, porque para impactar en la producción, en las decisiones políticas y en las preguntas sobre la vida y la muerte, tiene que operar a través de la cosa más complicada que hay, que son los seres humanos. O sea, seres que cometen errores de lenguaje, están llenos de traumas, están todo el tiempo perseguidos por representaciones falaces, y a través de ellos es que la cultura opera. Pero la cultura está cambiando la sociedad todo el tiempo, de una manera no programática y no fácilmente rastreable. Digo, tal vez aquí voy a sacar a la luz, no pretendo que sea así, sacar a la luz mi postura política, ¿no? Que no lo suelo hacer, pero ¿pudieras tú decir que, hablando de esa sociedad ideal que tenga un proyecto emancipatorio de cultura, como el que te hubiera gustado que existiera en México, pudiéramos decir que tal vez era el nicho de los intelectuales, los artistas, quienes depositaron esa confianza en el gobierno actual, creyendo justamente que íbamos a tener un proyecto tal, y que ahora se han topado con esta realidad? Y ahora los que, parcialmente, porque no puedo decir que fue a nivel de número masivo de votos, pero es un nicho de población, un segmento de la población que tenía esa visión emancipatoria de la cultura, que confiaron por el gobierno, y ahora son los que de alguna manera están ¿no? Es indudable que todo el proyecto de lo que fue la izquierda partidista mexicana
desde el momento en que la izquierda revolucionaria partidista abandonó su proyecto por la opción de la Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, fue uno de los principales medios de validación y de defensa de lo que constituyó el PRD y luego el proyecto personalista de López Obrador. Una fracción de ese circuito, por el zapatismo, por su anarquismo o por su ahora justificada desconfianza, no lo hizo. A mí me sigue pareciendo que haber optado por una alternativa que no hubiera sido el cambio hace 2 años hubiera representado una falta de generosidad con el futuro. Pero como siempre les digo a la gente, el futuro no existe, lo que hay es un porvenir, como decía Derrida, y a veces el porvenir representa dar, él decía, la bienvenida al mal radical. O sea, uno podría, hicimos una alternativa para abrir una posibilidad y encontrarnos con que fuimos traicionados. Esa es la manera en que yo lo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de crear una sociedad ilustrada, una sociedad de intensidad cultural y una sociedad de representaciones complejas, lo que tenemos ahorita es una traición, en donde lo que se nos ofrece es una serie de representaciones de baja calaña, manipulativas y renovando un repertorio nacionalista que carece de sustento. Eso, aunque efectivamente había gente que señalaba que el presidente tenía esos malos componentes, no deja de ser una traición que era imposible de representar, porque tampoco la gente, los individuos, teníamos por qué pensar que el régimen iba a ser puramente personalista. O sea, la construcción de un régimen caudillista tan acendrado y que produce además afiliaciones afectivas que a mí me resultan inexplicables, también es algo que no necesariamente estábamos en condiciones de prever. Yo siento que además, y eso se hizo claro hoy en la mañana con el presidente declarando su afiliación al Rerum Novarum, porque él lo quiso al citar a Bergoglio, o sea, básicamente plantearse como una especie de favorable de la unidad, que no fue muy lejana del sinarquismo de una sociedad presidida por el Evangelio. Lo que ha hecho es mostrar cuán ajeno es ese proceso a la posibilidad de una sociedad ilustrada que toma decisiones fáciles, difíciles o complejas a partir de condiciones de información avanzadas. El problema es que eso no es sustentable. O sea, bajo la lógica de miedo y de falsa esperanza, lo que propicia es que haya, en el momento de la tragedia, reacciones irracionales justificadas. O sea, en el momento que se desvirtúa la creencia en las estructuras técnicas, puedes tener rebeliones contra hospitales como está ocurriendo. O sea, hay un nivel en donde tiene una población que está siendo entrenada a seguir órdenes sin sustento, produce en un momento de crisis la dificultad de que las órdenes, las necesarias procesos se sigan con la cabalidad, desde aislarse hasta el aspirar a generar estructuras de comportamiento social refinadas. Yo creo que todo se va de alguna manera a resolver, favorable o desfavorablemente, dependiendo de la intensidad de resistencia que como gremio, como comunidad artística y cultural podamos establecer. Sí, si la intensidad es baja, nos van a pasar por encima, Cuauhtémoc, pero si realmente podemos hacer honor un poco a la historia de este país, donde el grupo de intelectuales pequeño, pero siempre se ha hecho escuchar, vamos a ver, ¿no? Ahí radica gran parte de lo que... Es que hay algo que estamos experimentando que es muy ominoso, y es esto.
parte del espacio de significación del campo cultural dependía de que el gobierno priista tenía más miedo de el ridículo y de la pérdida de cara que de la pérdida de elecciones. Y adicionalmente, había una serie de medidas que los gobiernos neoliberales no se atrevieron a tomar por temor de que eso favoreciera el ascenso de la izquierda. Esas dos condiciones son las condiciones que en este momento son muy desfavorables, porque no hay en la defensa del campo cultural un temor de una sanción política clara. Y por otra parte está el problema de que el modo en que este gobierno está apostando a construir su base social excluye en buena medida la inteligencia, no solamente a los artistas intelectuales, sino a los técnicos, a los científicos, a los universitarios. Eso es una decisión política que, claro, tiene consecuencias, porque te va a obligar a gobernar teocráticamente. O sea, estamos en una situación extravagantísima, donde en la tarde estás teniendo a alguien que está tratando de conducir a la sociedad sobre una persuasión técnica, y en la mañana tienes a alguien que está mostrando amuletos. Sí, completamente de acuerdo. Yo rechazo, encuentro muy desagradable y moralmente catastrófico los colegas que defienden esa política bajo el argumento de que es necesario hablarle así a la sociedad. No, o sea, igual que también nos ocurre en los museos, proponer lo que hacemos con una mentira, lo único que desarrolla es la necesidad de operar en ese marco de términos. Te obliga a seguir produciendo una cierta operación social sobre esas bases. Se vuelve un círculo vicioso, te atrapa dentro del encantamiento, por decirlo así. La demagogia obliga a construir una sociedad demagógica. Claro, sí. Pues Cuauhtémoc, no, bueno, creo que ya estamos fuera de tiempo. Y de tema. Y de tema. No, creo que a final de cuentas todos los temas que comentamos tienen una incidencia inmediata y directa en el tema de la cultura, ¿no? Y de la producción cultural y de la gestión de los museos y el trabajo de los curadores y los creadores y los intelectuales. Entonces, a final de cuentas, creo que de estos son de los temas que quería yo hablar, y creo que, bueno, estoy muy, muy contento con la conversación. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disposición para esto. Con el ánimo que teníamos de comenzar a hablar, ya no tuve la oportunidad de presentarte formalmente al inicio para muchas de las personas que nos están escuchando. Pero bueno, al menos yo hago ahora al final un reconocimiento a ti, Cuauhtémoc, por haber aceptado. Esto que estamos haciendo nosotros es literal, de alguna manera, intentar sobrellevar el aislamiento, ¿no? Intentar despertar el pensamiento crítico, la reflexión sobre lo que nos está tocando vivir. Y pues de verdad creo que tú has contribuido de manera espectacular a esto. Entonces te agradezco mucho. No, yo más bien te agradezco la oportunidad, porque mi experiencia ha sido siempre que uno piensa hablando. O sea, en realidad para mí esto es un ejercicio que me ayuda a tener ideas. Y sí, lo más terrible del aislamiento es que el comportamiento cotidiano con el que uno va desarrollando algo se empieza a ver perjudicado. Claro. Pues bueno. Si nos quedamos solos, sí nos vamos a volver tontos. Esa es mi conclusión. Esperemos que de verdad esto no es una buena idea. Que no pase de 4 o 6 semanas y podamos volver a salir al mundo real, Cuauhtémoc. No apostaría en esa dirección. Si quieres, apostamos. Creo que perdería yo, pero bueno. Bueno, te mando un abrazo, te agradezco mucho, Cuauhtémoc, y muchas gracias nuevamente. ¿Sale? Hasta luego. Que estés muy bien. Chao, chao. Gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, y pues bueno, ahí estaremos pendientes en redes para próximas cosas que se nos ocurran aquí desde la School. Gracias, Cuauhtémoc. Chao, chao. Sobrevivan, hay mucho que hacer. Sobrevivan, exactamente. Bueno, gracias a todos. Bye.